Hola a todos, bienvenidos. Por Debajo de la Pluma está de vuelta y yo estoy súper contenta de estar con ustedes y de traerles más poesía. Vamos a comenzar esta cuarta temporada con un grande, reconocido sobre todo por sus cuentos, sus cronopios y por su novela Rayuela. La poesía de Julio Cortázar ha pasado un poco desapercibida. Cortázar es un maestro que comenzó su carrera literaria con poesía y que este año la editorial Alfaguara ha recopilado prácticamente todo su trabajo en un tomo esencial. Miren, qué grueso, pura poesía, incluyendo también poemas inéditos encontrados hace poco. Así que este primer programa de Por Debajo de la Pluma de la cuarta temporada lo vamos a dedicar al gran Julio Cortázar. Y está conmigo para conversar sobre este grande, una gran amiga, una escritora a la que admiro mucho, Patricia Bernardo, y que ustedes ya la conocen. Conversamos con ella sobre Bishop en la segunda temporada. Déjenme presentar a mi invitada. Patricia Bernardo nació en Oviedo. Es jurista y escritora, autora de la novela La última negociación y del blog Hemingway tenía razón, así como de varios relatos publicados en el periódico asturiano La Nueva España, como La otra ciudad, del 2018, Yo solo quiero estar contigo, 2019, Serpentinas en los bolsillos, 2024, y La ventana de la vida, seleccionado y leído en directo por Máximo Huerta en Radio Nacional de España, dentro del programa No es un día cualquiera. Colabora en recitales de poesía y ha participado en podcasts sobre cine, así como en presentaciones literarias. Actualmente acaba de terminar su segunda novela que se publicará el año que viene, ya falta poco, y forma parte del proyecto Cuatro Poetas con Hemingway, junto con otras escritoras, a través de mesas redondas celebradas en los Institutos Cervantes de Estocolmo y Utrecht en el 2024. Patricia, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karina. Es un placer volver a estar en tu programa y sobre todo para hablar de un genio como Cortázar. Sí, es increíble porque lo conocemos tanto, pero conocemos poco sobre su poesía. Bueno, vamos a comenzar con un pequeño poema para ponernos a tono. Y este poema se llama Jazz. Vamos a ver. Es incierta y sutil, tras de la tela, donde un hilo de voz teje motivo, y no es, si en el oído sensitivo encuentra sombra impar, no encuentra vela, que está fuera del molde y de la escuela, en un regocijarse de nativo, liberar de eslabones y cautivo, sonido que una selva hurtada anhela. Bébeme, noche negra de los cantos, con tu boca de cobre y aluminio, y hazme trizas en todos tus refranes. Yo quiero ser, contigo, uno de tantos, entregado a una música de niño y a la liturgia ronca de tus manes. Julio Cortázar. Este poema es un poema que pertenece a sus primeros poemas de libros Presencia de 1938 y que publicó no con su nombre, sino con un seudónimo. ¿Te acuerdas del seudónimo, Patricia? Sí, Julio Denis. Le daba mucha vergüenza a Julio Cortázar publicar en poesía. Era muy pudoroso, no se sentía preparado para ello todavía. Es verdad, es verdad. Fue ya después de varios años que publicó y firmó con su nombre. En este poema, que es un soneto clásico, o sea, recordemos que un soneto tiene 4 estrofas y son 2 estrofas de 4 versos cada uno, y los últimos 2 versos son de 3 versos, las últimas 3 estrofas son de 3 versos, y utiliza endecasílabos. Es increíble porque aquí con este poema ya estamos viendo el dominio formal, ¿no? Es un dominio temprano de la poesía y tiene un estilo muy evocador y muy musical, y esto tiene que ver también con sus propios gustos musicales. Bueno, eso es para ponernos un poquito a tono, pero vamos a recordar un poco quién es Julio Cortázar. Julio Cortázar nació en 1914, falleció en 1984. Fue una figura central del boom latinoamericano. Es universalmente reconocido por su narrativa innovadora,
Sin embargo, su vocación inicial y persistente fue la poesía. Desde los 8 años ya escribía versos con un dominio innato del soneto y su primer libro publicado fue una colección de poemas, exactamente el que acabo de mencionar, Presencia, en 1938, bajo el seudónimo de Julio Denis. A pesar de que la prosa le presentó dificultades en sus inicios, la poesía fue siempre esencial para él. Cortázar concibió el lenguaje como el origen de su capacidad de intervención en el mundo, un medio para acceder al otro lado de la realidad. Buscaba una antilengua, una escritura subversiva que dinamitara los flancos del lenguaje para alcanzar la otra palabra, aquella con fiebre interna y vértigo, más habitada, más humana. Para él el lenguaje debía abrir ventanas en la realidad, liberando la comunicación humana de la tiranía del lenguaje codificado y fosilizado. Estas son sus palabras. Esta profunda convicción filosófica se tradujo en una poesía que fusiona lo fantástico con lo real, explorando zonas invisibles de la realidad y buscando una superrealidad más allá de lo cotidiano. Estilísticamente, su poesía se caracteriza por su musicalidad, la imaginería surrealista, la experimentación lingüística, incluyendo la poesía permutacional, la ambigüedad y un tono a menudo conversacional e íntimo. Y esto es algo que poco se ha dicho sobre su poesía. Hay estudios, sí, hay estudios, pero no tanto como en sus cuentos o en sus cronopios. Ahora vamos a conocer un poco más sobre Julio Cortázar, pero el otro lado, el lado principiante, el lado desde el lado más íntimo, que es la poesía. Y Patricia, como siempre, esta es una pregunta que es mandatoria en Por Debajo de la Pluma. ¿Cómo conociste a Julio Cortázar? Pues yo conozco a Julio Cortázar gracias a sus relatos. Concretamente hay uno que es mi favorito, que se titula Casa Tomada, y hay otro que me gusta mucho que es La noche boca arriba. Me entusiasmaron ambos. Creo que incluso ya se puede percibir algo que está muy presente en la prosa de Cortázar, que es que él escribe con esa mirada poética. Está, bajo mi punto de vista, siempre presente en la poesía. Poco después, bueno, pues leo Rayuela y me invitan, pues hace como un año o 2 años aproximadamente, a participar en el homenaje, el 60 aniversario de Rayuela. Pues me invita además una amiga que tiene una iniciativa muy curiosa que se titula El tiempo delicuescente, que es una frase extraída precisamente de Rayuela. Y en el homenaje yo tenía que leer pasajes de la novela y a la vez tocaban varios músicos de jazz asturianos temas de Charlie Parker que habían extraído del Perseguidor. Fue un homenaje muy bonito. Y ahí sí que verdaderamente me di cuenta y confirmé la relación tan estrecha que tenía Cortázar con la poesía y empecé a querer conocer más sobre este autor, fui leyendo más cosas y dándome cuenta que Cortázar había sido lo que tú comentaste al principio, primero poeta y después relatista y novelista. Sí. Y así fue como me enamoré de Cortázar. Es que yo creo que es fácil enamorarse de este hombre. Qué manera de trabajar el lenguaje. Y no solamente la poesía, ¿no? Sino también, como tú dices, en su prosa. Y sí, cuando tú lees la prosa, pues encuentras poesía allí. Yo te cuento, yo no sabía que había escrito poesía. Cuando comencé sábados de poesía en Instagram, pues yo buscaba poetas de diferentes países y sobre todo estaba buscando poetas que conocía poco. Y entre esas listas de poesía vi el nombre de Julio Cortázar. Y yo decía, pero Julio Cortázar escribe cuentos, no escribe poesía. Y me puse a indagar y compré un libro chiquitito que tenía unos que otros, una selección de poemas de Julio y me quedé un poco así como que, wow. Y ahí fui indagando un poco y sí, entonces comenzó con poesía, como muchos de nosotros comenzamos con pequeños textos líricos que se van formando, a veces dentro de la prosa, u otros ya simplemente poemas, pero me pareció increíble descubrir esa otra parte de Julio que no conocíamos mucho, ¿no? Y que, bueno, todavía creo que hay mucha gente que no conoce que escribía poesía. Así que de eso vamos a hablar ahora. Y Sí, tener... era un hombre muy facético, además, ¿eh? Lo iremos viendo. Y comentabas al principio una cosa muy curiosa, que él empezó a escribir poemas de niño, a los 9 años, y los padres
pensaban que copiaba los poemas, no se creían que realmente él fuese capaz, un niño tan pequeño, de escribir poemas. Es cierto, él lo menciona, que sus padres pensaban que eran copias de otros poetas, y eso creo que lo hizo sentir un poco mínimo en ese momento, ¿no? Que todavía era un chico, era un niño, naturalmente, ¿no? Con tanta ilusión y de pronto, ¿no? No, pero qué interesante, porque además él mencionó que cuando empezó a publicar sus poemas, él se dio cuenta que lo habían categorizado, ¿no?, los críticos como prosista, y de eso de alguna forma se le queda también en la cabeza. Estamos hablando de un joven Cortázar todavía influenciable, ¿no? Se le queda en la cabeza y como que se siente menos poeta y entonces asume su papel de prosista. Sí, ¿No? sí. Él escribía para los amigos, Sí. inicialmente la poesía, y los amigos enseguida dijeron: no nos gusta tu poesía, lo que Sí, nos gustan son tus relatos. sí, Pero bueno, sí. eso lo iremos viendo más adelante. Sí, sí, pero suele suceder, ¿no, Patricia? Porque a veces, bueno, en este mundo literario, cuando tocamos diferentes géneros, pues a algunas personas les gusta más un género, Ujú. ¿no? Que el otro, ¿no? Me ha sucedido que a mí me han comentado eso, que algunos prefieren más mi poesía que mis relatos y otras personas prefieren más mis relatos que mi poesía. Creo que hay para todos, ¿no? Sí. Pero sí duele cuando te dicen eso. Así que me imagino al joven Cortázar con ese dolor, ¿no? Que asumirlo, porque es verdad, ¿no? Hay gustos para todos, eso, todos son diferentes. Sí, sí. Bueno, bueno, pero hoy les tenemos varios poemas, queremos enfocarnos más en la parte de los poemas, así que vamos a entrar de frente a las etapas poéticas. Como se los comentaba, hemos hecho una separación de las etapas poéticas que no son académicas, pero que están más o menos ligadas a los tiempos en que los poemas se publicaron. Ahora, tenemos que decir algo muy importante. Este libro, que es gigante, no le estoy haciendo propaganda, pero es que es el único que contiene todos los poemas de Julio Cortázar y es inmenso. Bueno, Cortázar escribió mucho, pero no publicó todos en un orden cronológico, digámoslo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si vamos a hablar de estas etapas, hemos tenido que ir y venir un poco revisando, porque tampoco hay un orden cronológico específicamente en este poemario, ¿no? Algunos poemas escritos en 1949, 41, están en las páginas 700, 600, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco ir y venir en este libro, que es un libro que cuando tengan la oportunidad, bueno, sí, lo hace Alfaguara, se los recomiendo porque es para leer un poema cada noche y van a tener 2 años aquí. De verdad, más o menos, que son muchos. Y esto que reúne los poemas inéditos es algo muy importante también porque, como decía, ¿no? En las biografías que van a leer de Julio Cortázar, que ya han leído de Julio Cortázar, hay mucho énfasis en la prosa y en la publicación de sus libros y sus cuentos, muy poco sobre su poesía, pero mientras tanto, él escribía poemas, ¿no? Y poco a poco se fueron publicando, y ya después de su muerte, naturalmente, se publicaron más. Eh, pero la evolución de su lenguaje desde las formas rígidas, ¿no? Las formas clásicas como el soneto hasta el experimental la vamos a ir viendo. Y vamos a ver, esta primera fase que la hemos llamado fase formativa, que va más o menos entre 1938, que es la publicación del libro Presencia, bajo el seudónimo de Julio Denis, y 1938-1967, ¿de qué vamos a hablar aquí? Aquí lo que observamos en la poesía de Julio Cortázar es la búsqueda de la forma, del misterio. Hay unas preocupaciones metafísicas, las preocupaciones por amor, la trascendencia, el tiempo, un incipiente antirracionalismo también. Se observa, como decíamos hace un momento, un dominio del soneto, tanto formal como en verso blanco, una gran sensibilidad y muy elegante del lenguaje, un lenguaje cuidadoso con influencias del simbolismo y de Mallarmé, y una notable musicalidad a través de las rimas internas. Entonces, esto es más o menos lo que caracteriza la poesía de Julio Cortázar al principio. Pero creo que más que el tecnicismo, la esencia está en los poemas mismos. Y vamos a comenzar con un poema hermosísimo que nos lo va a leer Patricia, que se llama Claroscuro de Góngora.
Vamos allá. Sí. Ni cifra ni conjuro para verte. Oscuro sol no se descifra, genio, ni lis de flor confiada, en un milenio sin el amor que ayuda a conocerte. No senda en el azar de comprenderte, quererte, ni el genio de disecar al flechador y al genio para alcanzar tu luz, para aprenderte. Entrega a ti, por ti ser y nutrirse, gracia, color, disfrázanse en la pluma, cante espuma de tiempos el encanto milagroso de unirse, que es venirse, morir, vivir, en sueños en la suma y el milagro presente de tu canto. Wow. Es un poema precioso. ¿Qué te produce a ti? ¿Qué es lo que, cómo ves este poema tú, Patricia? Yo en este poema, claro, lo que veo es una parte de Julio que es quizá la que me resulta más desconocida, como tú muy bien señalabas, más ceñida y encorsetada a la forma, esa búsqueda de la paz y de la armonía, de que todo, del simbolismo. A mí, bueno, me recuerda lógicamente como a un cuadro de, pues de Velázquez, ¿no? A un cuadro me estoy imaginando el claroscuro, esa técnica barroca que se utilizaba para pintar y a Góngora, y realmente lo veo como un homenaje a Sí, los versos gongorianos, ¿no? A esa admiración que él tenía por los sonetos de Góngora y esa dificultad que él ya está intentando transmitir de alcanzar ese verso que se le escapa. Eso es lo que a mí me transmite. Me parece sí. muy bonito, muy bello, pero utiliza unas palabras quizás más encorsetadas bajo mi punto de vista, ¿no? Más Sí. metafóricas. Yo creo que su lenguaje ya para esta época es bastante elevado y, como dices, barroco también, con Sí, un léxico muy preciso, que definitivamente, como tú dices, refleja esa admiración por la complejidad gongoriana. sí. Pero también hay algo muy interesante, no sé si te pasa, en el tema de las metáforas aquí. Aquí hay una metáfora que a mí me gusta mucho porque yo lo que veo es un góngora que es oscuro sol, como Claro, una paradoja, ¿no? Que utiliza, más o esa es la menos. técnica del claroscuro, ese oscuro sol que está ahí, que resalta él, no solo su figura, sino sus palabras sobre el oscuro y sobre la oscuridad de esa época. Sí, Los símbolos, aquí hay mucho símbolo, él sí, utiliza mucha simbología y hay mucha musicalidad. Pero según lo sí, estás leyendo, parece que te está yaseando. Porque él ya en aquel entonces ya es un ávido, una persona que le gusta mucho la música y el jazz, ya lo conoce en aquel entonces. sí, sí, sí. Y es algo interesante aquí también porque, si bien, como tú dices, es todavía un poco hermético aquí, ¿no? Su estilo no por ello deja de ser culto y denso, ¿no? Es un tono casi reverencial hacia Góngora. A mí me parece eso, no sé a ti qué te parece. Se desprende mucho respeto, admiración. ¿Eh? Sí, Sí, la admiración y el anhelo del poeta de alcanzar esa perfección, esa armonía que está buscando. Y de sí, hecho, bueno, pues, en esta primera etapa que muy bien comentas, que publica para los amigos unos cuantos ejemplares y bajo seudónimo, poco después, cuando ya se hace conocido, muchos años después, lo clasifican dentro de la generación neorromántica de 1940. sí. Con lo cual está muy empapado de todas esas características. Sí, sí. Este poema, como lo habíamos comentado, de este libro de Presencia, pues es un soneto clásico, así riguroso, Sí, sí, no, riguroso. eso. Ahora, no es que seamos unas expertas así en el análisis poético de la métrica, la rima, etcétera, pero hay cosas bastante claras que definen a un poeta en sus primeras etapas, ¿no? Y en este caso a Cortázar son sus sonetos. Y escribir sonetos es bastante difícil, Patricia. Y no sé, en los ejercicios que yo hago para escribir mi propia poesía, y un soneto, escribir una estrofa, me puede tomar semanas. No sé tú qué piensas sobre eso. ¿Lo has intentado? No, yo sonetos no. Lo que he intentado, que a mí me gustó mucho, es la técnica de la Villanelle, que es una A mí técnica me parece más difícil todavía.
el encorsetamiento, que es bastante difícil. Me gusta mucho porque igual que me gusta mucho la métrica y me gustan las matemáticas, aunque soy de letras y soy jurista, y creo que a él también le gustaba mucho todo ese juego, esa dificultad, esas matemáticas, a él le gusta y de hecho lo veremos a lo largo de su obra. Y la poesía, para mí, son varias cosas. Es música, pero también, si nos ceñimos a la forma, es métrica, son matemáticas y es muy complejo eh, poder hacer algo conforme a unos números sin perder la esencia, la musicalidad, la pasión y transmitir las palabras adecuadas. Es Sí, muy complejo, me parece realmente difícil sí, escribir a mí también. A sea mí una también. y que no se te escape en esa métrica el sentimiento. Es muy difícil. Es que eso es lo que hace maestro a un poeta, ¿no? Poner en todo eso. Por eso es que creo que, bueno, la tendencia del verso libre es un poco más sencilla, ¿no? Que en esta época, porque puedes transmitir de una forma más rápido y preocuparte un poco menos por la métrica, pero bueno, no por eso pierde su valor, pero claro, una vez que haces ejercicios de soneto y te das cuenta de la dificultad, pues admiras más el trabajo de estos grandes, ¿no? Porque han tenido que mezclar la métrica, la rima, la musicalidad, con el tema, con el simbolismo, con la metáfora y todo esto junto y con el sentimiento, ¿no? Entonces me Sí, saco el sombrero de verdad que cómo es me real. gustaría tener esa capacidad. Yo, por ejemplo, ya te digo, no me considero, escribo algo de poesía, pero soy una principiante, pero me resulta admirable, admirable. Sí, sí. Pero yo he leído un poema tuyo. He leído un poema tuyo. Tienes la posibilidad, tienes la capacidad de escribir poemas y poesía muy bien. Yo escribo poesía, pero realmente lo hago desde la libertad, a veces desde la forma también. Y de hecho, las personas que me dicen que les gusta lo que escribo de poesía eh, son las que me han animado a que siguiese escribiendo precisamente porque sin yo querer me sale eh, esa estructura y esa rima. Sin darte cuenta, yo tengo la musicalidad dentro de mí porque también compongo canciones, canto y entonces es inevitable, te sale sin querer. Claro, Y la poesía es música, es repetición, las sí. repeticiones, el buscar que todo tenga un sonido que entre y que tenga, que vaya fluyendo. Para mí es eso la poesía, pero desde luego admirable el adentrarnos en el mundo de la métrica y de los esquemas, como Sí. Cortázar y como tú, que sois poetas. Sí, pero yo tengo que reconocer que en cuestiones de métricas creo que ese es mi punto más débil. Conozco la métrica, puedo leer, analizar hasta cierto punto, pero cuando se trata de mi poesía, pues es un poco más difícil. Pero no hablemos de mí, por favor, porque ahí tengo que hacer confesiones grandes. Nunca se deja de escribir como Cortázar, que siguió escribiendo Sí, poesía hasta el final de sí, sus días. es cierto. Antes de pasar al segundo poema, yo quiero mostrarle a nuestros amigos unas fotos de el niño Julio Cortázar. Mira estas fotos preciosas que he encontrado en la internet. Creo que me gusta mucho más la última donde está con su sombrerito. Sí, Comérselo a besos, este chiquito. ya se le ve que tenía ese humor, porque Cortázar, a mí hay una cosa que me gusta de él, que es, era muy juguetón en todo lo que Sí, escribe. Va sí, sí, evolucionando, ¿eh? Lo vamos a ir viendo a lo largo de su obra. Muy juguetón sí, y tenía mucho sentido del humor. sí, es cierto. Y para comentarle a nuestros amigos, su padre, pues prácticamente él no vivió con su padre. Él nació en Bélgica porque Ujú. por cuestiones, si no me equivoco, sus padres eran diplomáticos, ¿no? Y estaban en Bélgica en ese momento y después tuvieron que irse a Suiza a esperar que pasara la Primera Guerra Mundial para recién regresar a la Argentina. Y es allí donde él creció, bueno, su padre lo abandona, ¿no? Abandona a su madre, a su hermana y a él, y él crece prácticamente sin papá. Y estas son una de sus primeras fotos y las que podemos encontrar ahora en la internet si ponemos, ¿no? Julio Cortázar de niño y encontramos algunas fotos muy bonitas. Creo que esta donde está con el sombrerito es una foto oficial y la que está de en medio es una foto del colegio. Se le ve precioso. Cuando ya escribía poemas. Ya Cuando ella empezaba. escribió poemas, sí, que empieza a escribir a los 8 años. Bueno.
¿Qué te parece si leemos ahora un nuevo poema? Y este poema se llama, espera un ratito, déjame ir a mis notas, Apenas apartando, que lo escribe en 1948 y aparece en diversas publicaciones. Difícil encontrar este poema, ¿eh? Muy difícil encontrarlo. Muy difícil. No, sí, no se encuentra No, fácilmente estos poemas realmente, sí. apareció en una revista, ¿no? Si mal no me equivoco, Sí, de Buenos Aires, pero muy complicado, pero muy sí. bonito este poema. Es un poema precioso, sí, está en la página 544 de este librito que tengo y que me pesa ya cogerlo este libro. Pues Es nada, grande. Claro. leemos. Sí, Empiezo, ¿sí? sí, por favor. Apenas, apartando los ojos del jazmín, osa el aliento posarse sobre el tiempo. Cuánto muerto con su flauta desierta, sus portales en vano. Así deriva por el mar la nave, donde un musgo creciente se decanta en las velas. Apenas concebimos la soledad sabrosa, porque cada ser nos increpa la mueca de una sola, sufriente soledad compartida. A veces, sin embargo, sobreviene un retorno. Canta la nave de fronda su reclamo. ¿Qué enloquecidas manos nos citan a las fiestas? Al corazón afluyen las lluvias del estío. Temerosos oímos la distante llamada, como furtivamente, como un culpable recaer, y vamos a sigilosos ágapes. El vino sabe amargo. De cada flor irrumpen máquinas y relámpagos. Un perro lacerado que nos ladra y tumbas en las viandas y medusas. De semejantes fiestas vuelve herido el poeta a retomar el caracol de las marismas. En su profundo oído susurra, melancólica, la remota, lejana música de una estirpe sin reposo, insistente, tornando ya vanamente, dicha y escuchada. Wow, Qué bonito, es un poema muy bonito. gran poema. Y si te das cuenta, aquí ya pierde un poco la rigidez, ¿verdad? Estamos hablando de un poema un poco más, 10 años después, ¿no? El primer poema, 1938 más o menos, cuando sale publicado, entonces seguramente lo escribió antes, y este poema es de 1948, son 10 años entre poema y poema, y sin embargo es muy bonito. ¿Qué te produce a ti? ¿Qué es lo primero que piensas cuando lees este poema después de haberlo leído? Música, música, es música. Es como si me estuviese susurrando. Me está hablando de, o por lo menos, a veces es difícil descifrar a Cortázar porque él es muy, muy surrealista y realmente nunca sabes Sí, lo que quiere decir ni qué es lo que te quiere contar. Muy pocas veces, pero ahí está la magia de Cortázar, ¿no? Que invita al lector a que mire y a que escuche y a que sienta y a que saque sus propias conclusiones. Pero a mí me habla, bueno, por supuesto, del tiempo, yeah. de, de la soledad, de la muerte mm, y de, y de todo lo que nos va atrapando a lo largo de la vida y nos va llevando y trayendo y nos va separando de la tierra para ensoñarnos. Eso es lo que a mí me transmite. Sí. Es un poema bastante interesante porque Sí, además de ser en verso libre, aquí me parece que hay una especie de sagrado y profano confundiéndose, ¿no? Hay sí, vino, relámpago, hay tumbas, hay perros lacerados. sí. Es como que el poeta emerge como un testigo que regresa herido a la fuente original, ¿no? Es ese caracol de las marismas, por ejemplo. Sí, es como que nos está hablando de quién me está embaucando, ¿no? ¿Quién me embauca y quién me hace irme como el diablo? Es como que me está hablando Sí, de ese diablo que me lleva, pero luego yo resurjo, como, como ese barco que surge de las marismas con el musgo. exacto, como si fuera también algo como una música antigua que viene, como una voz ancestral o algo así, ¿no? Me da esa idea al menos. Sí, él ya, ya está llevándonos
hacia ese mundo un poco fantástico. Ya Sí, nos está haciendo entrar, porque hay una cosa que a mí me gusta mucho tanto de la prosa como de la poesía, del lenguaje, vamos a decirlo así, de Cortázar. Es esa parte metafísica en la que él te invita a entrar. ¿Entras o no entras? ¿A dónde? No lo sabes. A su mundo. a su mundo. Este es su Sí. mundo. Ese es su mundo, sí, efectivamente. Y yo no sé si te diste cuenta, pero a partir de la segunda, de la mitad para adelante, cuando comienza el corazón afluyen las lluvias del estío y empieza después temerosos oímos, ahí como que acelera un poco el lenguaje, ¿no? Y Como que hay un poco de tensión allí, empieza a acelerar, ¿no? Para después suavizarse otra vez en la última parte cuando habla, ¿no? En su profundo oído susurra melancólica, la remota, lejana, y como que se suaviza más. Entonces, ese ritmo es bastante notorio en el poema. Tú cuando lo leías sí, es lo como si fuese percibías. incluso un sueño, una pesadilla. Que estás de repente, que está de repente narrando a un ritmo más lento y luego es como que se inquieta, ¿eh? Con esa llamada furtiva, el vino, el perro, las tumbas, las viandas. Es como si de repente se metiese en un mundo un poco más oscuro para luego Sí, salir a la luz. Y entonces baja el tono para volver otra vez al inicio. Redondo el poema, realmente. sí. Pero también es cierto que Cortázar utiliza los sueños también, el lenguaje de los sueños, entra el surrealismo también y los sueños, y lo Mucho. empieza, y lo podemos ver en los poemas, ¿no? A veces no es tan fácil entenderlo al principio. Por lo menos yo he tenido unas 3 lecturas de cada uno de los poemas. No sé tú, pero yo los he tenido que leer 3 veces para tener un poquito más de gancho, de qué decir, ¿no? Sobre estos poemas, al menos. No sé tú cómo los Es, has sí, experimentado. a mí también me pasa, al final hay un punto en el que digo, bueno, no voy a intentar descifrarlo, sino sencillamente sentir, que es lo que Exacto, siente, sí, y ya sí, está. sí. Pero Creo sí que que sueño, de hecho, Casa Tomada, que es el relato que os citaba, está basado en un sueño de Cortázar. sí, Tiene mucha poesía. Y me recuerda mucho precisamente este poema, de alguna forma me recuerda un poco a Casa Tomada, en algunas así, cosas. No tiene nada que ver la temática, porque está hablando de otra cosa, pero sí que ves que el tono que utiliza es como el de sí, sueño, un sueño inquietante, vamos a decirlo así. sí, sí, sí. Un poema interesante. Mucho. Bueno, y seguimos con los poemas. Yo tengo otros 2 poemas que los dos se llaman exactamente igual. También es importante porque hay varios poemas de Julio Cortázar que se titulan exactamente igual, pero que fueron escritos con varios años de diferencia. Así que voy a leer uno que se llama Estatua. Y voy a leer otro que se llama Estatua también, pero entre estos dos hay varios años de diferencia. Bueno, me voy corriendo a la página 212 de este librito. Es un poema chiquitito, chiquitito. Estatua. La luz la elude y juega en torno. Sus finas sombras matinales. Resbala sin tocar y evade la luz más pura de este torso. Un seno, un vientre, una rodilla. Remansos donde busca el aire. Su clara réplica, el pasaje de toda estatua hacia sí misma. Este poemita chiquitito, simplemente 4 versos y que tiene una métrica octasílaba muy clara, es simplemente conciso, es descriptivo, hasta cierto, hasta de cierta forma podríamos decir también contemplativo, que se centra en la luz y en la forma. Eso es lo primero que yo veo, digamos, de una forma un poco más así técnica. Pero cuando ya voy a ver el simbolismo de esto, cuando veo que la luz se convierte en ese símbolo del alma, del tiempo, de la conciencia que rodea, pero que no penetra a la esencia de la estatua, pues me da un poco así de nostalgia. No sé qué te parece a ti, pero a mí me da hasta cierta ternura este poema. Sí, a mí también. A mí me recordó cuando lo leo y ahora que lo he vuelto a escuchar otra vez, leerlo, a mí yo lo que me imagino
porque tiendo siempre a imaginar cuando escucho un poema o cuando lo leo algo o a alguien. Y en este caso me imagino el amanecer en una habitación. Claro, todavía él no está viviendo, me parece, en París cuando escribe esto, sino en Buenos Aires, pero me imagino el amanecer en una habitación y cómo él está observando a su amada o a una mujer tendida en la cama y cómo entran esos primeros rayos de luz. Y él escribe este sencillo poema. Yo quizá soy más sencilla, pero me imaginé eso, ¿no? Como una especie de Cortázar romántico, que veremos que además es muy romántico. Para él el amor es muy importante. Claro, sí. Creo que en esta época él ya está casado, creo, con Aurora, que es, Aurora Bernardo, sí. sí, que fue su primera pareja, ¿no? Y él ya ha publicado varias cosas porque estamos hablando también en la época en que él fue profesor. Esto es antes de irse a vivir a París, naturalmente, ¿no? Él colabora con muchas revistas, publica mucho en diferentes, sus cuentos. Casa Tomada, por ejemplo, que has hecho referencia, se publicó en 1946 en Sí. una revista llamada Los Anales de Buenos Aires. ¿Y quién la dirigía? ¿Te acuerdas tú quién dirigía esta revista? Pues ahora mismo no, porque yo asocio Casa Tomada a, si mal no me equivoco, a Bestiario, que es su primera colección de Claro. relatos que publica, me parece que ya cuando está en París. Pero Ya claro, puede ser, sí. cuando está viviendo en París. Y no Sí. recuerdo quién estaba dirigiendo la revista. Jorge Luis Borges. Es verdad que además él se había presentado primero con De este lado, me parece que se titula una obra cuando vivía todavía en Buenos Aires, a un concurso del que Jorge Luis Borges era precisamente miembro del jurado. No gana, no resulta finalista Sí. y queda ahí. Es una de sus obras primeras también realizadas, me parece que bajo seudónimo. Sí. Y ya ahí es cuando, claro, José Luis Borges, claro, como Claro, sí. tiene que quedar emocionado con este poema que dicen que es una de sus obras maestras. Con este poema no, con este relato. Que yo siempre Sí. digo, para mí es como un poema casi. Sí, sí. Y era también la época en que él publica un trabajo sobre el poeta inglés John Keats. La urna griega en la poesía de John Keats en la revista de estudios clásicos de la Universidad de Cuyo. Y esto es importante mencionarlo porque Julio Cortázar obtiene el título de traductor oficial en inglés y en francés, y esto le abre unas puertas, se convierte en traductor oficial de la UNESCO, y es así como él se va a París prácticamente becado, ¿no? También. Él se va antes, primero se va, hace como una primera incursión en París, se va solo, se va sin Aurora, se instala en el barrio latino, pero él antes, previamente en Buenos Aires, yo creo que la etapa de Buenos Aires es muy interesante porque es una etapa muy, muy, muy intelectual y muy formativa. Sí. Él primero vive, pues en un barrio que se llama Banfield, en Buenos Aires, de donde habla mucho. Trabaja primero como profesor de primaria y de secundaria y luego ya es cuando empieza a trabajar en la Universidad de Cuyo como interino, en una cátedra que además él es muy admirado por todos sus alumnos, y lo hablábamos antes, que le llamaban profesor Largázar, Ay, porque sí. era casi 2 metros. Y además es una etapa en la que él lee mucho, estudia mucho, aunque luego ya va a tener, antes de irse a París, va a estar trabajando deja, digamos, ese trabajo en la cátedra cuando asciende Perón al poder, y entonces él empieza a trabajar pues como director en una especie de como en una gestora, en algo que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo más intelectual, pero que sin embargo le permite estudiar mucho y acabar aprobando esos exámenes de traductor de inglés y de oficiales de francés, para luego ya empezar con una pequeña incursión en París y luego ya quedarse, primero con una beca y luego trabajando de muchas cosas, incluso trabajó en la radio, y tuvo muchísimos trabajos, trabajaba como empaquetador, hacía de todo, y a la vez Eso de todo, claro. trabajaba como empaquetador, trabajaba en la radio y trabajaba como traductor en la UNESCO, y a la vez escribía. Escribía. Una cosa que a mí me llamó la atención de su biografía es que cuando él hizo todos esos exámenes para obtener el título de traductor, él lo hizo en muchísimo menos tiempo del oficial, porque tenías que estudiar como 3 años para poder certificarte. Y él lo hizo, si no me equivoco, en 9 meses. Es que es un
ya era, hablaba varios idiomas, la madre de Sí, Cortázar. sí, Como tú muy bien decías al principio, él es criado por su madre, por sí, su abuela y su tía abuela, viven con muchísimas dificultades porque aunque la madre sabe muchísimos idiomas, como era una época en Buenos Aires era impensable que una mujer ujú, además que es abandonada por su marido, se dedicase a ser traductora. Entonces andaba sí, haciendo trabajos aquí y allá de gestión en la administración sí, pública, pero claro, él ya estaba empapado de esas lenguas que había, yo creo, aprendido en su propia familia. Por tanto, es todavía más admirable tener esa capacidad para poder sacarse los exámenes pronto y luego conocer a otros autores ingleses y franceses de primera mano. exacto, sí. Mira, aquí he puesto una foto de él donde se puede ver su tamaño, ¿no? Medía 1,93, bastante alto para el promedio latinoamericano. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a quitar esta imagen y vamos al segundo poema que les comentaba que también se llama Estatua, pero este poema ya fue escrito mucho más tarde y vamos a ver si notamos las diferencias aquí. Estatua. Este ya pertenece a otro libro, pero no lo tengo acá ahorita. Ah, sí, un momento acá. Esto pertenece a los poemas escritos entre el 1941 y 1958, que está simplemente recopilado en una serie que se llama Otros Poemas. Y dice así, está, contra el sol, mano abierta, cántico liso de la piedra alzando, palma de luz y tráfico de hiedra, para encerrar profundo el mediodía, estatua sin descanso, joven héroe de angosta dura frente, sin lástima en los ojos previsores. Tu estela, aquí el que pugna con sí mismo, aquí el Mediterráneo, contender que se ciñe en equilibrio, sin final y sin tregua, solicitado de igualdad, perfecto, en la áspera vigilia de la piedra. Y quiero repetir esta parte, en la áspera vigilia de la piedra, que me parece un verso de cierre tremendísimo, tremendísimo, y que a diferencia de la versión anterior, este poema, que también es sobre una estatua, pues aquí lo vemos ya un poco más libre de la métrica regular, ¿no? Pero sin embargo me parece que su ritmo es más dinámico. Eh, no sé qué te parece a ti el ritmo de este poema. Eh, Más dinámico, pero a mí me transmite más, digamos que cierta dureza, vamos a decirlo así, en el tema. es que creo que profundiza un poco el esfuerzo y el equilibrio, no sé. Es como si me estuviese hablando de algo duro, que le está costando, que es más frío, más distante, y lo transmite muy bien. Lo Sí, transmite muy bien. sí. Tiene- Si en el primero vemos una luz que no logra atravesar la estatua y que produce cierta nostalgia, aquí como que es, como tú dices, es algo más duro, pero que también es mucho más tenso porque habla de esta vigilia de la piedra, esta inmutable piedra, no sé, una especie de lucha con sí mismo, porque aquí hay un héroe, ¿no? Que es el joven. Hay una pugna con sí mismo. Eso es Sí, un... Dime, ¿qué, qué, sí, que qué, está qué te viene a la cabeza? la lucha del Cortázar que está madurando, que está convirtiéndose en un hombre y que por primera vez está atravesando por situaciones difíciles que él pretende expresar con Sí. esa sequedad, quizá con ese lenguaje un poco más duro. Sí, sí, sí. Me parece también que definitivamente aquí hay una tensión entre la forma inmutable de esa piedra de la que habla y una lucha, como tú dices, interna y externa, pero al mismo tiempo como que se celebra un poco la perfección alcanzada a través de la contienda y la perseverancia. A pesar de todo esto, a mí me parece que también hay un poco de orgullo aquí. No sé si te parece a ti algo así. Bueno, tiene que haber orgullo porque Cortázar, aparte de todo, fue un hombre muy trabajador. Y yo creo que la piedra y el esculpir la piedra
es un ejemplo de ese trabajo constante, de esa dedicación constante y de esa plenitud que va alcanzando a lo largo de muchísimos años, de 40 años en los que está constantemente trabajando, investigando, evolucionando, madurando a todos los niveles. Entonces, hay ese orgullo de decir, bueno, bien, hay un esfuerzo, pero por fin he llegado a conseguir esta perfección que yo, Sí. perfección o lo que yo quería alcanzar. Sí. Y es bonito decirlo de alguna forma también porque no solamente es la evolución del lenguaje, la evolución de él como persona, sino también la evolución de sus sentimientos y de cómo se mira a sí mismo. Claro, 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 claro. Es que aparte de todo, a lo largo de todo, hay que ver un poco a los, bueno, yo creo que a todos los escritores y a todos los artistas también hay que conocerlos por su vida, ¿no? Que en el fondo está muy presente en su obra. Entonces Claro. él le van pasando muchas cosas a lo largo de su historia que le van haciendo madurar y crecer. Desde el abandono de su padre, el enamoramiento, posteriormente el fin de su relación, otra relación, la muerte de su abuela, la separación incluso de tenerse que ir de su patria, primero voluntariamente, luego exiliado. Claro, yo creo que todo eso se va palpando en lo que va escribiendo. Y el tono cambia, el tono poético. Sí. Lo veremos a lo largo de todas las cosas que iremos leyendo, como hay un tono a veces más, como más ligero, vamos a decirlo así, más humorístico, y otras veces hay un tono más duro. Patricia, ¿qué te parece si vamos avanzando y vemos algo de prosa? Pero es que no es una prosa cualquiera. Háblanos un poco de lo que vamos a leer, Patricia, por favor. Bueno, vamos a leer un pasaje de Rayuela, que es quizá la obra más conocida de Cortázar, que la bautizaron como la antinovela, contranovela. A él no le gustaba mucho lo de la antinovela y decía que era una contranovela, donde ya vemos a un Cortázar realmente muy maduro. Vemos muchos elementos, vemos la poesía, vemos su evolución en la prosa y luego vemos ese afán por explorar la libertad y por explorar el juego. Rayuela es un juego y Rayuela se puede comenzar leyendo del capítulo 1 al 73 seguido o empezar por el 73 y ir siguiendo el orden que te va indicando. Y este capítulo es uno de los que precisamente leí en este homenaje que os comentaba al principio del 60 aniversario de Rayuela, que es un pasaje romántico. Realmente está hablando de la historia entre la maga y Horacio Oliveira, los dos grandes protagonistas de Rayuela. Sí. Y realmente, bueno, pues es que es París, Rayuela es París, y es la esencia de Cortázar porque él vive prácticamente toda su vida en París y él se enamora de París. Él dice que le fascina París, que es como la mujer de su vida. Él lo define así, la mujer de mi vida, París. Y de hecho, en París, en la primera escapada que hace antes de irse con Aurora definitivamente y instalarse, conoce a Edith Aron, que será pues, una alemana afincada en París que le inspirará para este personaje de la maga, un personaje emblemático de Cortázar que aparece también en El Perseguidor, uno de los relatos o novelas cortas de él. Yo, si quieres, Sí, lo por leo favor. porque es verdaderamente bonito, es poesía. Sí. Capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que, por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí.
se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde el aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento templar contra mí como una luna en el agua. Qué hermoso, hermoso. Yo diría poema completamente. Qué hermoso. Está en Rayuela en el capítulo 7. Léanlo si lo tienen, porque les va a encantar. Ese verbo dibujar, ¿no? Que introduce todo el campo semántico de la creación. El amante es un artista que inventa la boca de la amada con la yema de los dedos. ¡Qué lindo, qué lindo! Coméntame, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que te produce? Pues yo lo leo y lo releo muchas veces, me emociona. Pues lo que acabas de decir, no hay nada más bonito que, bueno, lo primero que transmite es pasión, porque la relación entre la maga y Horacio es una relación muy intensa, muy apasionada. Sí. Y produce el amor, la pasión, la tensión, casi hasta un poco de agresividad y a la vez de sosiego. Esa forma de dibujar, de idealizar a la amada, ¿no? Que no quiere casi ni verla, solo te quiere tocar. Luego Sí. el tema de la mitología, de los cíclopes, es que lo contiene todo. Contiene música, contiene la repetición, contiene símbolos, contiene mitología, contiene, yo creo que muchos de los elementos de la poesía y de la prosa de Cortázar. Sí, es que es como si fuera un beso extendido, ¿no? Una respiración contenida. Y al mismo tiempo es la construcción del deseo. Exacto. Ese Así momento es. previo bueno, pues a tener algo más. Ese momento, esa excitación del beso que recorre, además te lo está describiendo perfectamente y a la vez no resulta vulgar, te Sí, lo idealiza, ese beso, ese momento, esa pasión. sí, sí, sí. ¿Sabes qué me viene a la cabeza otro personaje, otra poeta también argentina que también un poco ligada a Julio Cortázar? Es que Alejandra Pizarnik en sus diarios habla de capturar momentos. Y este momento del deseo, tal vez de un beso, ¿no? Es lo que lo ha capturado en Rayuela, en este capítulo 7 de una manera magnífica, hermosísima. La verdad es que hermoso, hermoso. Bueno, vamos avanzando y vamos a entrar a una fase ya de transición y expansión. Aquí ya Julio Cortázar empieza ya a experimentar un poco y hace un poco de giro hacia los temas sociales y políticos. Recordemos que es 1968-1983 más o menos, porque después hay una parte póstuma naturalmente, pero en esta parte él ya conoce un poco sobre las realidades políticas de diferentes países de Latinoamérica. Él viaja en 1961-63 a Cuba, conoce un poco la realidad de los movimientos comunistas, conoce lo que está pasando en su país, se opone completamente al gobierno de Perón en Argentina. Entonces ya como hace un giro un poco más de lo individual a lo social. Eh, prácticamente hace, lo que pasa también aquí es que hay una especie de revolución contra la gran costumbre, ¿no? Se observa una clara inclinación hacia estructuras más experimentales en su poesía, en sus textos. Hay también uso de lenguas extranjeras y neologismos y la poesía permutacional. Su estilo se vuelve un poco más espontáneo, un poco más sencillo y es menos retórico. Y aquí hay varios poemas y hay un poema que Patricia nos quiere leer que también se llama así, simplemente se llama poema, pero es muy, muy interesante este poema
que ya comienza con te amo con ceja o por ceja. Patricia, ¿nos lo quieres revelar? Sí, Te amo por ceja es un poema, bueno, que a mí me gusta mucho, que está en una de sus primeras colecciones, Sí. que publica realmente con su nombre como poema, que me parece que se titula Pameos y Meopas. Ya lo publica esta colección en 1971. Y dice así: Te amo por ceja, por cabello. Te debato en corredores blanquísimos donde se juegan las fuentes de la luz. Te discuto a cada nombre. Te arranco con delicadeza de cicatriz. Voy poniéndote en el pelo cenizas de relámpago y cintas que dormían en la lluvia. No quiero que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene detrás de tu mano, porque el agua considera el agua, y los leones cuando se disuelven en el azúcar de la fábula, y los gestos, esa arquitectura de la nada, encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro. Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo, pronto a borrarte. Así no eres, ni tampoco con ese pelo lacio, esa sonrisa. Busco tu suma, el borde de la copa donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además te quiero y hace tiempo y frío. Wow. Precioso. Y se repiten elementos que estaban en Rayuela, si te das cuenta, ¿no? Sí. Volvemos otra vez a hablar sobre esa luna, el reflejo de la luna y sobre ese dibujar, idealizar a la amada. No quiero que tengas forma, quiero que seas ideal. Yo ya te voy a dibujar. Qué bonito. Sí. Sobre todo lo que más me gusta de este poema es el final. Además te quiero y hace tiempo y frío. Y frío. Ese juego Sí. de palabras, ¿no? Qué Sí, bonito. sí. Aquí es un poco ya más, digamos, como que también hay un poco de obsesión amorosa, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, que busca poseer a esta persona totalmente. sí. Realmente también hay que tener en cuenta que yo creo que en esta época ya está con Carol Dunlop, a la que conocen cuando se va a Montreal, ya Sí, está muy empapado además también de toda esa época que dices tú revolucionaria de Cuba, está obsesionado con todo el tema de la alfabetización y luego con la revolución sandinista en Nicaragua. Él ya está sí, muy metido en todo el tema social, pero sí que se percibe esa obsesión por la amada en la claro. realidad. Sí. Yo cuando lo leía me parecía como si fuera un monólogo interior, Sí, claro que sí. ¿no? Como si estuviese pensando, ¿no? Te echo de menos, te echo de menos, te estoy pensando, te dibujo, te echo de menos, ¿dónde estás? ¿No? A mí la parte que me gusta es busco tu suma, el borde de la copa, donde el vino es también la luna y el espejo. Es algo así como inalcanzable, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y esa parte que dice, eh, esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de un museo. Es que es precioso, Qué bonito. es Es precioso. sencillo, además, es un poema realmente sencillo en cuanto al lenguaje que utiliza. Sí, Sin embargo, pese a utilizar un lenguaje mucho más sencillo, mucho más comprensible y más cercano a todas las personas, sí que está lleno de metáforas. sí, sí. Y además también es un poema en verso libre, completamente en verso libre. Y no hay métrica regular, ¿no? El tono es bastante íntimo, es confesional prácticamente. O sea, como tú dices, es directo, es sencillo, pero apasionado al mismo tiempo, ¿no? Y refleja esa obsesión con la figura amada. Y suena bien. No eres consciente cuando lo lees de que le falta esa métrica. Sí, sí, sí. Y lo lees y tiene ritmo. Tienes Sí. Es que todos los poemas que yo he leído hasta ahora, ¿no? Que hemos leído de Cortázar tienen eso, musicalidad, una musicalidad interesante. Y hablando de eso, el siguiente poema que lo voy a leer es un poema que me encanta porque aquí ya vemos la experimentación que hace él. Porque este poema se puede leer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y son complementarios al mismo tiempo. Me parece un poema magistral para haber logrado esto, que podamos leerlo, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba,
y tenemos prácticamente un poema, dos poemas que se complementan, que parecen uno solo. Se llama Zipper Sonnet. A ver, vamos a ver. Y lo dice él al comienzo del poema. Dice así. Zipper Sonnet. De arriba a abajo o bien de abajo a arriba, este camino lleva hacia sí mismo, simulacro de cima ante el abismo, árbol que se levanta o se derriba. Quien en la alterna imagen lo conciba será el poeta de este paroxismo, en un amanecer de cataclismo, náufrago que a la arena al fin arriba, vanamente eludiendo su reflejo, antagonista de la simetría, para llegar hasta el dorado gajo. Visionario amarrándose a un espejo, obstinado hacedor de la poesía, de arriba, de abajo arriba o bien de arriba a abajo. Y si lo leemos al revés, si me permites, Patricia, lo voy a leer al revés. De abajo arriba o bien de arriba abajo, obstinado hacedor de la poesía, visionario amarrándose a un espejo, para llegar hasta el dorado gajo, antagonista de la simetría, vanamente eludiendo su reflejo, náufrago que a la arena al fin arriba, en un amanecer de cataclismo, será el poeta de este paroxismo, quien en la alterna imagen lo conciba, árbol que se levanta o se derriba, simulacro de cima ante el abismo, este camino lleva hacia sí mismo, de arriba abajo o bien de abajo arriba. Es el poema escrito, leído de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y prácticamente es una forma de experimento que él hace que es increíble. Es un soneto formal, son endecasílabos, pero aquí ya vemos su estilo experimental, ¿no? Increíble. ¿Qué es lo que te produce a ti este poema, Patricia? Pues lo que lo que me produce es como subir y bajar una escalera. Es el juego. Es Cortázar en esta etapa, claramente, que ya inicia con El perseguidor, con Rayuela y con sus colecciones de relatos y de poemas, porque ya empieza a ir publicando muchas cosas que son, como por ejemplo El último round o La vuelta al día en 80, La vuelta al día en 80 mundos. Él empieza ya a hacer muchos experimentos porque está pasando a la etapa más surrealista, más dadaísta, más modernista, y eso se transmite mucho también en la evolución de la construcción de sus poemas, ese juego, ¿no? Puedes leerlo hacia arriba, hacia abajo, del revés, puedes jugar, elige tú. Sí, Se está invitando a que experimentemos y a que seamos libres. sí. Así que me parece admirable. Sí, es increíble, ¿no? Porque él reflexiona un poco sobre el proceso de escritura con este poema, esa naturaleza dual de la poesía, un poco la relación entre el que crea y la obra, ¿no? Me parece fenomenal. Un poema de un lenguaje un poco más abstracto, digamos, centrado más en la forma y en la estructura que en el poema mismo, me parece. Sí, porque aparte de todo, él ya empieza un poco a jugar con esa, como con esos espejos. Esos Sí, espejos en los que las personas se ven reflejadas, entran de una manera y salen de otra, con ese mundo metafísico y abstracto que es intangible. Date cuenta que él cuando en una entrevista le preguntaban qué eran, qué eran los cronopios, ya. la historia de los cronopios y famas, todo el mundo se ponía a investigar qué eran los cronopios, qué significaba. Y él mismo explicó que le surgió la idea cuando estaba en un concierto, en un homenaje en París a Stravinsky, y estaba en un descanso y vio como una especie de imágenes verdes que circulaban, que eran como unas imágenes circulares que se llevaban muy bien, que eran juguetonas, pero que le vino así, de una manera, y que él le vino el nombre y dijo, se llaman cronopios. Bueno, Cronopios. esto es un poco lo que pasa con todo lo que escribe y con la poesía más todavía Cortázar, porque realmente no sabemos muy bien a dónde nos quiere llevar, pero él nos va conduciendo a un Sí, mundo muy experimental en el que sí, a veces ni siquiera sabemos hacia dónde nos va a llevar.
Es lo mismo como cuando escribió Rayuela, él no fue para esa novela un escritor de mapa, ¿no? Sino simplemente escribía hacia donde te llevaba y Exacto. en una estructura, simplemente escribía hacia donde la misma novela lo iba a llegar y mira a dónde lo llevó, ¿no? Entonces, una de las mejores novelas escritas De hasta hecho, ahora también. es muy importante y así comienza Rayuela, hablando sobre el azar de los encuentros, ¿no? Sí, Él va diciendo, él comienza diciendo que eso de quedar es como quien escribe los renglones rayados o como quien abre la pasta dentífrica y la exprime desde abajo. Habla del azar. Y de hecho, por ejemplo, en esas obras contenedores que luego va experimentando, que son una especie de almanaques y de collage en las que sí. mezcla muchas cosas y muchos elementos en la vuelta al mundo, por ejemplo, al día en 80 mundos, pues las acciones no está claro por qué suceden y por qué se relacionan los personajes. Va sucediendo todo como en Rayuela, ¿no? Va dejando que sean un poco los sucesos los que le lleven y los personajes vayan tomando forma. Sí, efectivamente. Bueno, ¿qué tal si avanzamos, Patricia? Porque tenemos que considerar también un poquito el tiempo y para Sí, Cortázar pues necesitamos horas y horas. Hay un poema muy bonito, en mi libro está en la página 113, así que es uno de los poemas adelantados, que se llama simplemente Happy New Year. Es precioso ese poema. ¿Lo lees, Patricia? es muy bonito. Es también de la colección de Pameos y Sí, Meopas, que son un montón de poemas inéditos que se publican en 1971, pero que él fue escribiendo desde los años 40. sí, ¿Vale? sí. Happy New Year. Mira, no pido mucho, solamente tu mano, tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas. No puedes, por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo del mundo, la sucesión de las 4 estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Oh, Volvemos a ver mire, los comunes en los anteriores poemas. Te das cuenta, exacto. sale mucho el terrón de azúcar, el sueño, la idealización, el dibujar, el entrar, déjame entrar en tu mundo, en ese mundo metafísico. Sí, sí, es lindo. Este poema fue escrito el 31 de diciembre de 1951, justo el año en que publica su primer libro de cuentos, Bestiario. Sí, 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 sí. Bestiario, que es, para mí es la colección por naturaleza, aunque hay luego muchos libros que realmente son muy buenos. De hecho, hay uno que contiene las babas del diablo, que luego fue, de ahí se hizo una película, Blow Up, que le compraron los derechos, por ejemplo, a Antonioni y Carlo Ponti, y que está en otra colección de relatos que publica mucho después en París que se llama Las armas secretas. O sea, él publica muchísimas colecciones de relatos. Es tremendo. Sí, Yo creo que una sucesión y luego yo creo que lo que más publica son colecciones de relatos y va combinando colecciones de poemas, bueno, ya esta que te comento del 71, y luego esas publicaciones contenedores de collage y de almanaques que de repente te mezcla fotos, música, poemas, ensayos, microrelatos. porque es increíble este hombre, de verdad. Pues, lo que hacía era No, realmente una experimentación increíble. Y mira, y simplemente lo hace con un lenguaje muy sencillo, directo, pero que sí, tiene mucha, mucha emotividad también, ¿no? Esas imágenes aquí sensoriales como aparecen aquí, no sé, las metáforas cotidianas como el sapito, ¿no? Lo hacen tan accesible, tan conmovedor, tan humano. Un poco de soledad también en este poema, ¿eh? yo creo que el mundo de la escritura y el mundo de la poesía implica soledad, porque Sí, realmente el anhelo provoca mucha escritura. Cuando estás acompañado no escribes, pero cuando estás solo sí. sí, eso sí es cierto.
Sí, mira que este poema lo escribió antes de casarse con Aurora y aquí estoy poniendo a las dos parejas que tuvo. No, Pues, Aurora falleció. Tú sabes que ella estuvo con, eh, con Cortázar los últimos días antes de su muerte. sí, Fue ella muy se amiga fue de él. a vivir con ellos, tuvieron una relación, eran como camaradas, Sí, claro. realmente. Cuando terminaron su relación, siguieron profesándose muchísimo cariño. Y de hecho, Sí, cuando él enferma de, no se sabe leucemia, muy bien si es leucemia o de un tema leucemia, de se dice. sangre, pues ella se traslada a vivir con él para cuidarle porque ya había fallecido Carol Dunlop Sí, unos años antes. Entonces se traslada a cuidarle y él muere con ella y rodeado de varios amigos en París. sí. Sí, o sea, es maravilloso que esta relación. Sí, una relación bonita que tuvo con ella, ¿no? Y hubo una entrevista que le hacen a Aurora un par de años antes de que fallezca y habla también de su relación como camaradas, como un team, ¿no? Prácticamente entre ellos, ¿no? Y habla muy bonito de Julio Cortázar, al menos la entrevista que yo he escuchado. Y ya nos movemos a una última etapa, que es cuando prácticamente estamos hablando de una etapa póstuma que va desde 1984, que es cuando él fallece, hasta 1996 más o menos, que es prácticamente una consolidación de su legado. Aquí, como los temas anteriores, también habla del amor, de los mitos personales, las fantasías compartidas. Aquí el poeta se presenta como un intermediario, un intérprete de mensajes, ¿no? Como una continua ficcionalización de la voz poética. El estilo almanaque de que mencionabas, por ejemplo, alcanza ya su apogeo y combina poemas con fragmentos de prosa y textos externos en un libro plástico e integrado utilizando diversas tipografías en manuscritos. Hay diversas tipografías. Hay una cosa que me gustaría enseñarle porque lo han reflejado muy bien en este libro, que es el elogio del 3. No sé si se puede ver, espérame un minuto para mostrarlo bien. Aquí en el elogio del 3, espera, voy a buscarlo bien porque es un poco difícil. Aparecen unas líneas, poema, línea, después el 2, es un pequeño texto y después aparece dos líneas, o sea, experimentan mucho hasta llegar a la línea 3, ¿no? Tres líneas, y luego las tres líneas, pero de esta manera. Entonces, hay bastante experimentación y en los últimos, y mira lo que ha tenido que hacer el libro, colocar poemas de esta forma, porque de otra forma que son cartas también, entonces es bastante visual. Y estamos hablando de un hombre que experimenta al máximo con los poemas. Mira acá hay otra forma también, otras experimentaciones que él hace. Entonces, este es un libro precioso, de verdad. Así que es precioso. Y de esta etapa hay un par de poemas. Voy a comenzar yo con un poema que se llama Poema. Algo de ti denuncia las estrellas y el musgo inacabable del océano. Algo que es como un olvidar de pronto los nombres y las formas para decirte. No eres tu imagen, la destruye el modo con que tu ser avanza de sí mismo, fuera del aire de los acaeceres, ni nombre, ni figura, ni recuerdo. Ah, cómo amar lo que el amor destruye, en temporal de pura llamarada, que con sus propios brazaletes juega. Ah, cómo huir de lo que no es distinto, lo que en la estrella y en la marejada recompone infinito su presencia. Este poemita, este poema, ¿no? Que también es en verso libre y que también carece de métrica, aquí hay un tono más reflexivo, más existencial. Me parece que es uno de los últimos poemas también, que es más abstracto y más filosófico, que necesita una doble lectura en realidad. Me parece eso de la denuncia de las estrellas y el musgo inacabable del océano, por ejemplo. A mí me parece que hay un símbolo aquí de vastedad y de naturaleza, eh, de que la persona amada, de la persona amada que está evocando, ¿no? Que sugiere algo trascendental, que va más allá definitivamente de lo terrenal,
que hay una manera de explorar o de definir o de poseer a la persona amada, pero al mismo tiempo cuya esencia es tan vasta y cambiante como el universo mismo. No sé, a mí me produce todas estas cosas que te digo, mucha reflexión sobre el amor, mucha tranquilidad sobre el amor, sobre lo que ya no está también. ¿A ti qué te parece este poema, a ti, Patricia? Y lo primero que me produce es que lo que veo es que hay muchos, si te das cuenta, muchas palabras, Mm, muchos símbolos que se mm, repiten a lo largo de todas las lecturas que hemos realizado. sí, El musgo. el El musgo. musgo. ¿Te acuerdas que en uno de los primeros poemas que leímos sale el musgo, el mar, Ujú, abstracto, las estrellas, el cielo, la luna, eh, la amada que no está, que en este caso realmente no está? Y a mí sí. lo que me transporta es la eternidad. Mm, Eternidad. eternidad. El conectarse con la naturaleza, con lo que siempre va a estar, con lo permanente, el trascender. Eso Sí, es lo que me transmite. Y ya sí, se nota la ausencia real, ¿no? Y física de su amada que ha sí, fallecido. Entonces, bueno, creo que aquí se ve a un Cortázar que utiliza la poesía desde un punto de vista más, lo que decías tú, más confesional, sin separarse muchas veces de la forma o del verso libre, pero sí para entenderse quizá, ¿no? Para, como una forma de comprenderse a sí mismo. sí, 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 me parece también, lo has dicho perfecto, exactamente lo que yo quería decir también. Pero hay una cosa también importante aquí, ¿no? Que aquí ya vemos una evolución bastante drástica de su poesía también. O sea, él pasa por la experimentación, pasa por los sonetos al principio, con este juego que él hace del lenguaje, pero aquí ya es como que, aquí yo veo ya lo más íntimo de Cortázar, no sé, me parece uno de los poemas más íntimos de él, no sé qué te parece a ti en ese aspecto. A mí también, y de hecho el siguiente que leeremos va en esa línea porque ya es un Cortázar maduro, es un Cortázar que se ha quitado ese miedo, ese pudor que tenía de la juventud, que veía como, así como eh, de una persona que todavía no, había madurado y no tenía derecho a mostrar lo que había escrito. Ahora no tiene ningún miedo, ningún pudor, y se desata de todas esas ataduras para escribir. Y Sí, entonces nos llega directos al corazón. Bueno, al sí, corazón, a los sentidos, en realidad. sí, 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 se le ve muy maduro y con toda esa compilación de todo lo que ha ido absorbiendo a lo largo de los años. cierto. ¿Y qué te parece si cerramos ahora con un poema Sí, cuyo título es bastante sugerente, El futuro? sí, No, es un título interesante, ¿eh? Porque, no sé, por muchas razones podría ser, pero para mí el futuro es eso, no es algo que no vemos, que no sabemos de qué se trata, y creo que también sí, es lo que no está, ¿no? Lo que no va a exacto. estar, ¿no? Lo que no Entonces, está es incierto. es Pertenece además a una de sus colecciones que se publica póstumamente, que se titula Salvo el crepúsculo. Es sí, maravillosa y el título está tomado de un haiku del japonés Matsuo Batsu, en la traducción que hizo Octavio Paz precisamente, que es: este camino ya nadie lo recorre salvo el crepúsculo. sí. Y Y esta eso, qué bonita es, ¿eh? Y contempla, fíjate, toda la obra, yo creo, de él desde los años 40 hasta que se publica, y él no llega a corregir la galerada final y se no, publica en el 64, después de su muerte. Es sí, maravillosa esta colección, ¿eh? Y todo lo que implica, porque no solo contiene poemas, sino también contiene prosa. Bueno, realmente muy recomendable. Homenajea a los poetas, ahí se ve todo lo que hablabas tú al comienzo de toda la influencia de los poetas franceses e ingleses, el jazz, la pintura. Bueno, sí. vamos a leerlo y así Sí, vamos ya. a leerlo, que es un poema precioso. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de la noche, de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños,
En el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás y diré las cosas que sé decir y comeré las cosas que sé comer y soñaré los sueños que se sueñan y sé muy bien que no estarás ni aquí dentro de la cárcel donde te retengo, ni allí afuera, en ese río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás mi recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que, oscuramente, trata de acordarse de ti. Qué fuerte, que oscuramente trata de acordarse de ti. De ti. ¿Cuántas cosas cuenta aquí? Realmente parece que está hablando de echar de menos, de añorar a esa persona que sabe que se ha ido Sí, y que no va a estar, ¿no? Y cómo dice tan bonito, cómo describe París, ese río de calles y puentes, que es París. sí, 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 ¿Cómo sí, cuando lo dijiste me acordé también inmediatamente de eso. cómo te además te va, es muy visual este poema, Sí, que te lo estás imaginando en los subtes, en una cafetería escogiendo el menú, comprando unos bombones, en su piso escogiendo unos guantes. Él siempre te habla, y además en la historia de Cronopios y Famas, de la cotidianidad. Él utiliza la poesía muchas veces, si te das cuenta, en los últimos poemas que hemos leído para hablar de lo cotidiano. De lo cotidiano. sí, me encanta, me encanta. Es que es eso también, Patricia, ¿no? Hay una pérdida absoluta y al mismo tiempo una omnipresencia de la ausencia, Claro, ¿no? claro, claro. Es precioso como lo ha puesto. Y también es muy, muy íntimo. Y también, no sé, es también muy, muy melancólico al mismo tiempo este poema para mí. Sí, está hablando a la amada. Le dice, amor mío, no Sí. estarás, amor mío. Está No como es, enfadada. No vas a estar. es precioso. Bueno, hay muchísimos más poemas, pero el tiempo se nos acaba y bueno, eh, Julio Cortázar lo conocemos todos, o bueno, creo que no hay cuentista que no haya leído a Julio Cortázar, no hay escritor de cuentos que no haya leído a Julio Cortázar o lectores de cuentos que no hayan leído a Julio Cortázar, pero ahora hay una razón más para leerlo y es su poesía. Diferente en muchos aspectos, pero único, ¿no? Ya vamos a cerrar este programa y es importante reflexionar sobre la importancia de la poesía de Julio Cortázar para esta generación, para los nuevos poetas, ¿no? Aunque su prosa a menudo ha eclipsado sus versos, pues recordemos que Cortázar dijo que la poesía siempre fue esencial para él, ¿no? Algo así como un fuego oculto que nutrió toda su obra. Leer los poemas de Cortázar hoy es sumergirse en una propuesta radical, es la de destruir para construir, de revivir el lenguaje para abrir ventanas de la realidad. Su poesía nos invita a despojarnos de lo que es convencional, a cuestionarnos aquellas gran costumbre y a buscar la otra palabra, como él decía, ¿no? Aquella que posee fiebre interna y vértigo, en las propias palabras de Julio Cortázar. En este mundo que estamos tan saturados de información y de lenguajes prefabricados, la lírica de Cortázar nos empuja a una liberación de la tiranía del lenguaje codificado y fosilizado, según sus propias palabras también. Yo pienso que Cortázar lo que nos enseñó es que el mundo es raro, así de simple, y que la literatura es una máquina de crear lectores y que los poemas, con su experimentación, con su musicalidad y su profunda exploración de lo fantástico y lo existencial, siguen siendo todavía ese puente hacia las nuevas formas de ver y de sentir. Con esto yo concluyo mi reflexión sobre la poesía de Cortázar. Se podría decir más, pero yo sé que Patricia nos tiene algo mucho más sublime todavía. No, porque realmente lo has explicado también, que yo lo voy a reducir en nada, en muy pocas palabras. Para mí, Cortázar, como decías tú, es esa ventana
pero sobre todo nos ha enseñado que la poesía y que la escritura puede ser libertad, puede ser juego. Y sobre todo nos ha enseñado a entender que la prosa es poesía y que la poesía muchas veces también es prosa. Sí, cierto. Bello. Aquí tenemos ya una de las más icónicas fotos de Julio Cortázar. Recordemos, nació en 1914 y falleció en 1984 ya de un cáncer a la sangre o leucemia, según las fuentes oficiales. Patricia, antes de irnos, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué nuevos proyectos vienen? Sé que publicas tu novela el próximo año. Cuéntanos. Y pues es un trabajo que me ha llevado años y voy a firmar ahora ya con una editorial asturiana, publicar, tardará en salir a la luz porque es un proceso lento lo que es la edición, pero está previsto que se publique el año que viene, en el 2026, después del verano seguramente. Habrá que esperar y es un conjunto, empezó siendo un conjunto de relatos, pero finalmente, de ahí mi admiración también por Cortázar, pero finalmente se puede leer de varias maneras, también es un juego, lo puedes leer como relatos independientes o como capítulos de una novela. El título no lo voy a decir todavía porque aunque lo tiene, pero espero estar muy pronto aquí hablando de ella. Y luego, bueno, pues seguir en nuestro trabajo en Cuatro Poetas con Hemingway y seguir Sí. escribiendo siempre, siempre, siempre. Y bueno, el blog también, escribir y investigar y Sí, seguir observando y creando. sí. Y no dejes de leerlos. No dejes de hacerlo. Amigos, les recomiendo, pásense por Hemingway, tenía razón, es un blog excelente de relatos lindísimos. Cristina escribe con una pluma preciosa que estoy segura les va a encantar. Y bueno, y así llegamos al final de nuestro primer programa de la cuarta temporada de Por Debajo de la Pluma. Estamos de vuelta y venimos con más poesía, con más clásicos y también vamos a abrir un poco el espacio para los poetas de esta época también. Bueno, terminamos con Julio Cortázar. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, a quienes por primera vez ven el programa. Soy Karina Miñano, esto se llama Por Debajo de la Pluma. Aquí hablamos de poesía, recitamos poesía y hablamos de los clásicos también. Hasta la próxima, muchas gracias. Adiós Patricia, gracias por estar. Hasta luego, gracias.